Los 15 asesinos más escalofriantes de la historia. ¿Quién se esconde tras el rostro de un vecino, un doctor o un extraño en la niebla? Los asesinos más aterradores de la historia parecían comunes, pero sus crímenes destrozaron vidas y dejaron comunidades en pánico. Hoy te revelaré las historias de 15 mentes retorcidas que cruzaron los límites del mal. Jack el Destripador, el fantasma de Whitechapel. Es 1888. Las calles de Londres, envueltas en niebla, esconden un horror inimaginable. En Whitechapel, mujeres como Mary Ann Nichols y Annie Chapman, prostitutas luchando por sobrevivir, aparecen brutalmente asesinadas. Sus cuerpos, cortados con precisión quirúrgica, sugieren un asesino con conocimientos médicos. Cartas firmadas como Jack the Ripper llegan a los periódicos, burlándose de la policía. Algunos apuntan a Aaron Kosminski, un barbero polaco inestable. ¿Pero era él? Otros sospechan de nobles o doctores. Nunca lo atraparon. Sus 5 asesinatos canónicos dejaron a Londres en pánico, robando vidas de mujeres vulnerables. ¿Quién era este fantasma? Su identidad sigue siendo un enigma, inspirando teorías que aún nos hacen cuestionar la oscuridad en todos nosotros. Who is this? I am the Ripper. El asesino del Zodíaco, el código del miedo. A finales de los 60, California tiembla ante un asesino sin rostro, tan elusivo como Jack el Destripador. Conocido como el Zodíaco, ataca a parejas jóvenes en lugares apartados, matando con disparos o puñaladas. Entre 1968 y 1969, se le atribuyen 5 asesinatos confirmados. David Faraday y Betty Lou Jensen, 2 adolescentes inocentes en Vallejo. Darlene Ferrin, madre joven baleada junto a Michael Mageau, y Cecelia Shepard, apuñalada en el lago Berryessa. Él afirmaba haber matado a 37. Sus cartas a los periódicos llenas de códigos y burlas siembran el pánico. Un cifrado de 408 caracteres revela su placer por matar. Otro, el cifrado 340, resuelto en 2020, no desvela su identidad. ¿Era Arthur Lake Allen un maestro sospechoso o alguien más? Su motivación, poder y caos. Nunca lo atraparon. Su última carta llegó en 1974, dejando un misterio que aún inspira teorías y nos hace dudar de la seguridad en la oscuridad. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. En la Unión Soviética, entre 1978 y 1990, un horror silencioso se apodera de Rostov. Mujeres y niños como Lena Zakotnova, una niña de 9 años, desaparecen. Sus cuerpos hallados en bosques, mutilados, con signos de canibalismo. El culpable es Andrei Chikatilo, un profesor de voz suave, atormentado por abusos infantiles. Sus crímenes se prolongaron años, aprovechando la negación soviética de los asesinos en serie. Confesó 56 asesinatos, robando la inocencia de niños y madres. Lo ejecutaron en 1994. ¿Cómo nadie vio al monstruo tras el traje? Su historia nos enseña que el mal puede enseñar en aulas, dejando cicatrices psicológicas en comunidades enteras donde el miedo a lo cotidiano perdura. David Parker Ray, el Toy Box Killer. En el desierto de Nuevo México, un hombre construye un infierno privado. David Parker Ray, un mecánico común, convierte un remolque en su caja de juguetes, llena de cadenas, cuchillas y grabaciones sádicas. Entre los 80 y 90, secuestró y torturó a mujeres como Cynthia Vigil, drogándolas para borrar sus recuerdos. La policía estima 60 víctimas, aunque solo se confirmaron 3. En 1999, Vigil escapa desnuda y lo delata. Murió en prisión en 2002. ¿Cuántas mujeres más sufrieron en silencio? Su sadismo calculado nos obliga a cuestionar la confianza, dejando traumas psicológicos que resuenan en historias de supervivientes. John Wayne Gacy, el payaso asesino. En Chicago, John Wayne Gacy era el vecino perfecto, empresario, voluntario y payaso en fiestas infantiles, pero tras esa sonrisa pintada acechaba un depredador sarcástico. Entre 1972 y 1978,
atrajo a jóvenes como Robert Piest, un adolescente desaparecido, para torturarlos y asesinarlos. 33 cuerpos enterrados bajo su casa. ¿Cómo nadie olió la muerte? Arrestado en 1978, se burló de sus víctimas hasta el final. Lo ejecutaron en 1994 con palabras frías: «Bésenme el trasero». Gacy, con su doble vida, genera un impacto psicológico profundo, transformando payasos inocentes en símbolos de terror en nuestra cultura. Dennis Rader, el BTK Killer. Por 3 décadas Kansas vivió bajo el terror de BTK: atar, torturar, matar. Dennis Rader, padre devoto y líder de iglesia, era el cazador implacable. Entre 1974 y 1991, asesinó a 10 personas, como la familia Otero, dejando cartas arrogantes. Un disquete en 2005 lo delató. Cumple perpetua, aún reviviendo sus actos con una sonrisa siniestra. ¿Cómo un hombre tan normal albergaba tal oscuridad? Su caso nos hace cuestionar la fachada de la cotidianidad, dejando un legado de paranoia en comunidades suburbanas. Harold Shipman, el Doctor Muerte. Harold Shipman era el médico amable de Hyde, pero con una sonrisa sarcástica inyectaba muerte. Entre los 70 y 90 mató a 250 ancianos como Kathleen Grundy, falsificando documentos y robando. Arrestado en 1998 por un testamento falso, nunca explicó su placer en el control. Se ahorcó en 2004. ¿Cómo un sanador se convierte en verdugo? Su traición genera un impacto psicológico masivo, erosionando la confianza en los médicos y dejando familias con dudas eternas sobre muertes naturales. Ted Bundy. El encantador del mal Ted Bundy era carismático, atractivo, el hombre ideal. Pero tras esa fachada, un depredador. Entre 1974 y 1978, secuestró a mujeres como Jordan Hawkins, fingiendo lesiones para ganar confianza. Más de 30 víctimas, revividas en sus confesiones sádicas. Ejecutado en 1989. ¿Cómo el encanto oculta el mal? Su historia humaniza a las víctimas. Jóvenes soñadoras robadas, dejando un impacto en la percepción de la normalidad peligrosa. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Criado en violencia colombiana, Pedro Alonso López se convirtió en depredador. En los 70 secuestró niñas como Rosa Natalia Poveda, de 9 años, en Colombia, Ecuador y Perú. Aseguró 300 asesinatos. Arrestado en 1980, liberado en 1994. ¿Sigue vivo, caminando libre? Su impulso nos hace empatizar con familias destrozadas, generando un impacto psicológico en sociedades donde la justicia falla. David Berkowitz, el hijo de Sam. En 1976, Nueva York vive un verano de paranoia. David Berkowitz dispara a parejas como Donna Lauria, dejando notas como «el hijo de Sam». 6 muertos, 7 heridos. Afirmaba demonios lo ordenaban. Arrestado en 1977 por una multa. Ahora renacido. Pero, ¿y las víctimas? Su caso alimenta pánico urbano, dejando traumas en una ciudad que aún teme la noche. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer convierte su apartamento en horror. Seducía a hombres como Conerak Sintasonfón, un adolescente vulnerable, para asesinarlos y desmembrarlos, guardando cabezas, inyectando ácido. 17 víctimas documentadas con fotos macabras. Asesinado en prisión en 1994. ¿Cómo crea zombies una mente rota? Humanizando a víctimas marginadas, su historia genera empatía y un impacto psicológico en debates sobre aislamiento y deseo oscuro. Richard Ramírez, el acechador nocturno. En 1985, Los Ángeles se sume en infierno. Richard Ramírez, el Night Stalker, irrumpe en casas, asesinando a 13 como Mabel Bell, anciana indefensa, con puñaladas y pentagramas satánicos. Capturado por vecinos en 1985, murió en 2013. Adorar a Satanás justifica el caos. Su crueldad deja traumas en sobrevivientes, impactando psicológicamente en la seguridad del hogar. H. H. Holmes, el castillo del horror. A fines del siglo XIX, H. H. Holmes
construye un hotel en Chicago, con pasillos secretos, cámaras de gas, hornos. Durante la exposición de 1893, seducía a mujeres como Minnie Williams para asesinarlas y vender esqueletos. Más de 200 víctimas estimadas. Confesó 27. Ejecutado en 1896, sonreía. ¿Por qué? Su castillo robó vidas de soñadoras, dejando un impacto en la era industrial, cuestionando el progreso humano. Issei Sagawa, el caníbal japonés. En 1981, París se estremece. Issei Sagawa invita a Renée Hartevelt, una estudiante brillante, la asesina y devora durante días. Declarado incompetente, deportado a Japón y liberado en 1986. Vivió libre, escribió libros, dio entrevistas, justificando, solo seguí mi impulso. ¿Cómo la sociedad permite su fama? Humanizando a Hartevelt, su caso genera repulsión, impactando psicológicamente en debates sobre justicia y morbo mediático. Ed Gein, el hombre que inspiró a Hollywood. En 1957, en Plainfield, Wisconsin, la policía encuentra en casa de Ed Gein muebles de piel humana, máscaras de rostros, de mujeres como Bernice Warden, profanadas. Obsesionado con su madre, admitió 2 asesinatos. Internado hasta 1984. ¿Cómo una soledad extrema crea tal horror? Humanizando a las víctimas, su caso inspira psicosis y más, dejando un impacto psicológico en nuestra visión del aislamiento rural. Estos 15 nombres son heridas en la historia, símbolos del mal que revelan lo más oscuro de la mente humana, robando vidas inocentes, dejando familias rotas. Aunque muchos ya no están, sus historias viven, recordándonos una verdad aterradora. El verdadero horror no siempre está en las películas. A veces camina entre nosotros. ¿Cuál te impactó más? Comparte en los comentarios y suscríbete para más verdades que te helarán la sangre.